Acuerdo. Bueno, buenas noches a todos. Para los que no me conocen, soy Marcos Zárate, me dice Montaña. Soy mecánico de profesión, mecánico de precisión de profesión. Tengo ya 3 años aproximadamente de que inicié el proyecto este de tener taller de modificaciones 4x4. Tengo 14 años, voy a cumplir 14 años de tener un Land Cruiser BJ40, año 79, que era de mi papá. Varias modificaciones se las he hecho yo, otras me ayudaron y he ido aprendiendo. Ahora que varios de ustedes, varios compañeros, me han dado la oportunidad, digamos, de poder trabajar en los carros de cada uno, entonces ya ahí he desarrollado un poco más todo este proyecto de vida, porque así solo se le puede llamar. Este tema de los carros viejos es vacilón, o sea, la gente a veces me dice cómo es posible que vengan carros desde Tres Ríos, cómo es posible que vengan carros desde Cartago, desde Guanacaste, me han mandado trabajos. Entonces yo les digo que muy posiblemente sea porque mucha gente ya no le gusta entrarle a los benditos BJ40, ¿verdad? Pero son los que más veo, son los que más me ha tocado atender en este tiempo. Los 70 también los conozco bastante ya, y ya, y espero seguir, poder trabajando y seguir conociéndolos cada uno de ellos como debe ser, ¿verdad? Ahora también es la primera vez que hago esto, ahí las disculpas del caso, porque estoy un poco, es la primera vez que le hablo a un aparato, siempre normalmente converso con una persona de estos temas, entonces me cuesta un poco acomodarme ahorita. De hecho fue todo un embrollo aquí en la casa, porque por eso lo estoy haciendo desde el teléfono de mi hermana, porque es bastante complicado eso. Entonces, ya ahí vamos a ver si podemos hablar un poco de la suspensión, del SOA. Podemos empezar, no sé, Jonathan me dijo algo que empezáramos con el SOA, si gusta, no sé si le Sí, sí, damos de una vez. tranquilo, dale, Marcos, usted tranquilo, siéntase en casa, aquí lo que queremos es aprender. Usted cuéntenos un poquito cómo anda el tema este de las suspensiones de los carritos viejos. Aquí nos interesa, el club de nosotros somos de puros 40 y 45, no nos interesa otra cosa diferente a eso. El enfoque debería ser hacia ese. Y usted siéntase Ok, tranquilo, siéntase en casa y dele camino. ok, perfecto, Jonathan, pura vida. Bueno, hablando un poco del SOA, o para empezar a hacer un poco de introducción y no ser muy técnica tal vez la conversación, voy a utilizar términos técnicos y ahí les digo cómo se conocen y ahí vamos avanzando. Voy a tratar de no desviarme mucho en la explicación técnica de las partes, sino en lo que de verdad nos interesa. ¿Por qué se hacen, para qué se hacen y cómo se deben hacer? El SOA, bueno, el SOA son siglas en inglés. Ya creo que casi que todo el mundo conoce el término, pero son siglas en inglés que significan muelle o resorte sobre el eje, digamos. Spring over axle es como las palabras que significan SOA. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, básicamente el resumen de esto es pasar los muelles o los ballestas, que nosotros los conocemos como ballestas, por encima del eje. ¿Esto para qué se hace? Bueno, esto se hace para ganar altura en carrocería y chasis, ¿verdad? Eso sí tiene que quedar claro, ¿verdad? Cuando uno quiere separar el eje del suelo, pues ahí, aparte de las llantas, ahora hay otras opciones, pero no han llegado al país, son bastante caras, creo que todavía nadie las ha traído, que son la opción de poder ponerle a los vehículos los ejes de los portal axle, que normalmente, bueno, ya se ven allá en Indonesia y eso se usan mucho, o es casi la fórmula que ellos utilizan para ya para modificar este tipo de carros. Vamos a ver, tema importante, o como les digo yo siempre a mis clientes, el carro con una modificación cual sea del punto A al punto B, se tiene que desplazar a la misma velocidad que se desplazaba antes de la modificación.
Si el carro por alguna razón del punto A al punto B a 60 kilómetros por hora, pues ahora tiene después de la modificación, tiene un problema del famoso bamboleo, el famoso tabaquillo, ¿verdad? Eh, pues que algo quedó mal en la modificación. No es porque el trabajo no se pueda hacer o no sea recomendable hacerlo, sino porque tal vez se cometieron algunos errores a la hora de hacerlo. Jonathan, tal vez me ayuda ahí un poco con, con, con las imágenes, tal vez del indicador de ángulos que se utiliza. Yo ahí le pasé unas imágenes, me hubiese deseado hacer un poco más, estoy trabajando un poco ahí en un tema de dibujar un 40 en 3D, ahí les voy a ir compartiendo fotos. Aquí Jonathan me está ayudando, digamos, con cosas, por ejemplo, eso es un localizador de ángulos. Es la herramienta que se utiliza para dar el ángulo del caster que tanto ha dado de qué hablar a lo largo del tiempo. El ángulo del caster, pues, es un ángulo en el que las llantas tienen la posición correcta. Por así decirlo, las llantas quedan en la posición recta, en la posición tramada, tanto en posición horizontal como transversal al, al chasis. Ahí pueden ver, bueno, en el diferencial que está ahí montado detrás del localizador del ángulo, como lo pueden ver en la foto, estos son los famosos cocos. El diferencial en la foto, como pueden ver, está al revés, o sea, él va hacia abajo, pero bueno, ahí por cuestiones de la foto sí lo saqué. Los cocos, esos cocos son los que tienen el ángulo del caster, el que va a indicar si el carro va a quedar con tabaquillo o no, para que me lo entiendan así. Bueno, ¿cómo se corrige eso? Con hojas. Cuando se hace el SOA, cuando se fabrica la almohadilla donde van sentadas las ballestas, en ese momento se le indica al housing o a la almohadilla que debe quedar en la misma posición que los cocos. Los cocos, por lo que pueden ustedes ver ahí, tienen un rol, tienen una camisa de rol metida ahí, y esa camisa de rol está a 0 grados, o sea, está a nivel con el piso, por así decirlo. Entonces, eso hay que respetarlo, eso siempre tiene que ser así, que quede en 0. Yo puedo girar el diferencial hacia arriba, digamos, hacia la caja, pero para yo poder hacer eso, hay una tolerancia, primero que nada. Eso uno puede jugar entre 3 y 5 grados. Creo que el carro de Montreal lo dejamos, digamos, como al máximo, porque el carro, al tener el tipo de ballesta que tiene, que es como de un 70, por la altura que dio, ya tuvimos que jugar con eso. Hay opciones para uno poder corregirlo del todo o poder hacer el trabajo sin modificar el ángulo del caster, pudiendo levantar el diferencial, digamos, para que quede viendo en posición más, con un ángulo de ataque más fuerte, sin excederse, porque también si uno se excede con ese ángulo, levantando el diferencial para que quede viendo hacia el motor, ¿verdad? Y ahí no va a trabajar la tracción de adelante bien. Todo es un conjunto de cosas que hay que respetar. Eso con la parte de adelante, que es la más difícil de hacer. Ahí yo tengo unos dibujos, perdón, unas imágenes que le pasé también a Jonathan, en donde se puede ver. Yo quería tener armado, Jonathan, a donde se ve el chasis y el diferencial, tal vez, en 3D, en anaranjado, creo. Tuve la idea, pero ya no me dio tiempo. Acá estamos dibujando el chasis y el diferencial, eso es en dimensiones reales, digamos, ya es un trabajo que se está haciendo propiamente acá en el taller. Ahí yo voy a poder mostrarle, digamos, a un cliente o poder en una presentación de estas o ya poder, cuando para facilidad mía, cuando voy a realizar una modificación en un carro, puedo verla ahí.
la idea mía era ponerle las ballestas y enseñarles en un videito rápido, un GIF, cómo se veía el SOA, ¿verdad? Pero bueno, eso tal vez para la próxima, ahí nos podemos preparar con más tiempo y ya le puedo ir agarrando un poco más el toque a esto. Eso yo lo estoy haciendo con el fin de poder ver si algo impacta, digamos, ya cuando uno instale un forlink, un trilink o la cuestión, digamos, que uno vaya a hacer, la modificación que uno vaya a hacer, lo pueda uno ver ahí en el programa o en la imagen, ¿verdad? Al menos. Volviendo al tema del SOA, en el diferencial trasero, no sé si hay una foto por ahí, creo que el de Monturiol que le pasé. El diferencial trasero tiene un par de particularidades, es muchísimo más fácil, pero sí hay que tener cuidado con el famoso anti-squat, se llama en inglés. El anti-squat se traduce como antisentadilla. Eso lo que hace es que cuando el carro genera tracción en las llantas, la suspensión tiende a levantarse. Entonces, una suspensión desde hablando desde un SOA hasta un forlink, digamos, de este tipo en 4x4, ¿verdad? Esa configuración que se usa y se utiliza para que las suspensiones sostengan el carro en el suelo y no se levanten. En ocasiones, en tiempo pasado, digamos, he visto vehículos que les hacen una modificación y cuando lo aceleran el carro hace subir. Eso es porque los ángulos de las hachas o lo que hayan puesto normalmente quedaron muy, ¿cómo se le digo? Uno le dice muy parado el diferencial. O sea, el diferencial de atrás está entre 0 y 5 grados con respecto a hablando del coupling, digamos. Cuando uno le hace eso a un carro de estos por la diferencia de altura, entonces el diferencial hay que girarlo al menos hasta 10 grados. Atrás sí permite más. Hay que tener mucho cuidado con la lubricación del diferencial porque puede generar falta de Ahí te estamos lubricación perdiendo. en el rol, no excederse tampoco, porque si se excede, ¿me escucha, Jonathan? Sí, ahí es que te perdimos un momentito, pero ya te escuchamos otra vez. Ok, por ahí me escucha bien, sí. Correcto, correcto. Ok, perfecto. No, les comentaba que hay que tener cuidado con el ángulo del diferencial trasero porque puede quedar o es peligroso que si uno se excede en el ángulo del diferencial, el rol que está cerca del coupling de la barra quede sin lubricación. Es uno de los detallitos a los que hay que tenerle cuidado, pero también permite hasta, como les digo, hasta 10 grados, ¿verdad? Entonces, en el de atrás no hay tanto problema, pero sí hay que tener un pequeño ahí, hacer un pequeño hincapié a la hora de instalarlo y hacer las pruebas. En esta imagen que estamos viendo, por ejemplo, los compensadores que cuando se usa atrás, hay varias formas, hay infinidad, digamos, las configuraciones de las suspensiones, de dónde instalar, cómo instalar, qué tipos de compensadores instalar, va a crear mucho criterio y presupuesto del cliente, ¿verdad? Porque aunque sea un SOA, hay compensadores como estos de Monturiol que tienen con reservorio, digamos, que van a cumplir la función Sí, perfectamente, me saqué digamos. en uno de los exámenes, porque eran dos. Entonces, desde los originales, digamos, o bueno, cuando uno le hace el trabajo de SOA a un BJ40, el aumento a la altura del techo es más o menos de 5 a 6 pulgadas, más de lo que tiene actualmente. Entonces, hay que cambiar los compensadores. Los compensadores después de un SOA hay que cambiarlos. Y se puede utilizar, como les digo, cualquiera, pin y ojo. Los compensadores, bueno, normalmente traen las terminales donde van ensambladas al vehículo, digamos. Esas pueden ser pin y ojo, ojo y ojo, o pin y pin, que es muy poco probable verlo, pero sí hay también.
Entonces, cuando uno le hace el SOA a los vehículos, hay que cambiarles, ponerle unos más largos, unos que den el recorrido de la distancia correcto, y ponerle los topes de suspensión a las ballestas, más que todo a las ballestas. Las ballestas, el material del que están fabricados, generan, ya ellos pueden doblarse tanto cuando el carro abre, cuando articula y abre, a como cuando encoge. Si no tiene un tope de dirección, puede quebrar, puede llegar hasta quebrarse una hoja, digamos. Si la llanta no tiene dónde pegar y la ballesta sigue articulando, digamos, ella puede llegar hasta quebrarse. Entonces, cuidaditos que hay que tener, topes de dirección, poner los compensadores en posición correcta. Bueno, posición correcta, ¿por qué lo digo? También cuando ya tenga dibujado, y espero que sea pronto, el BJ40 en 3D, yo espero poder simular mecánicamente en el software el movimiento de la suspensión para, por ejemplo, mostrar por qué un compensador, si se pone en la posición incorrecta, no va a funcionar. Eso, eso es lo que, lo que les puedo decir del SOA, ¿no? No sé si se me queda algo ahí como mangueras de frenos, hay que extenderlas, hay que, el brazo de dirección, hay que modificarlo siempre. Mucha gente hace una Z para lograr o deja inclinada la barra de dirección, como me pasó. No sé si le mandé alguna imagen de una de las barras de dirección al frente, Jonathan. Se me olvidó, pero ¿me Vamos a escucha? ver. Sí, ok. Marco, mientras De las busco barras. la imagen, Sí. siempre se ha dicho o se ha pensado popularmente que el SOA simple y sencillamente es pasar las hojas de resorte por encima y ya. Y Ajá, mucha ajá. gente, de hecho, se lo ha creído tanto que llegan incluso a hacerlo. O sea, el tema del SOA es una cosa que hay que tenerle respeto en el sentido de que puede ser muy peligroso en el tema de la estabilidad. Ujú, ujú. Tal vez hablamos un poquito de un SOA bien hecho, cómo, cómo se comporta la estabilidad, cómo se comporta la velocidad, no solo en uso del 4x4 para el cual lo estamos haciendo, ¿verdad? Para tema de articulación, para tema de poder ganar altura, sino también un SOA responsable, diría yo, un SOA en el que podamos andar seguros y que no ande uno con ese miedo de que anda con el centro de gravedad más alto y se pueda volcar. Ah, ok. Ok, bueno, vean. Este tema, sí, este tema de la inestabilidad es un tema que ha venido en discusión desde años, desde que yo empecé en esto, digamos. Siempre, siempre, de algún, no sé, la opinión de algunas personas es no lo haga. Perdón la palabra, bueno, se van a cagar en el carro, ¿verdad? Lo que dicen. Entonces, bueno, les cuento una cosa, vean. El centro de gravedad varía, sí, estamos claros en eso. ¿Cómo corregimos un poco esto? ¿Cómo lo logramos? O sea, y créanme que en línea recta el carro no debe de comportarse distinto. En línea recta el carro debe comportarse a la misma velocidad, a la misma... bueno, sí, ahí se ve el brazo de dirección en esa foto. Ajá, yo creo que en esa foto se ve. ¿Cómo corregimos esto? Bueno, el carro al subir, al quedar más alto, el punto de gravedad, o sea, el punto de gravedad es el punto más, la parte como más pesada del carro, ¿verdad? Que siempre se lo intentan poner lo más en el medio que se pueda. Cuando uno lo varía de esta manera, por supuesto, y por el confort que va a sentir en la suspensión, porque va a cambiar un montón el confort del carro, ¿verdad? Eh, por eso, usted en una vuelta, si la agarra a cierta velocidad, usted va a sentir que el carro se le levanta o se le vuelca. Bueno, eso es parte, digamos, del sentimiento de inestabilidad que les hablo. Ahora, ¿cómo se corrige eso? ¿O cómo se gana un poco más
poniendo espaciadores en las llantas. Al usted poner espaciadores de 2 pulgadas y ensanchar los ejes del carro, entonces ya lo puede controlar un poco más. Ya esa sensación de inestabilidad se le va a quitar un montón y usted puede ya mejorar esa curva, digamos. Ahora, ¿cómo le podemos ayudar a que sea menos todavía? Buenos compensadores. Por eso les hablaba, digamos, del tema del presupuesto ese, hasta de qué se quiere hacer con el carro, digamos, a futuro, ¿verdad? Porque si se quiere poner, entonces se pueden utilizar unos compensadores de una vez, bien. Pero también, si uno le pone uno, digamos, los que nosotros, los Profender son los que ya tengo yo más o bien visualizados, gracias a los compañeros, digamos, que los hemos ido probando, digamos, a lo largo del tiempo, en los trabajos y demás. Y la conclusión fue que sí, el Profender es el que trabaja mejor, ¿verdad? Con un SOA de ballestas, ¿verdad? No sé si le aclaro un poco esa duda, Jonathan, por ahí va el asunto. Sí, eso está muy bien, pero ¿y qué hay de los ángulos? Usted ya habló del ángulo del caster, pero por ejemplo mencionó que el ángulo del compensador, si no está bien, es que en esto, para que nos pongamos de acuerdo y para que entendamos, una modificación mecánica de este tipo, da para hacer muchas cosas y solo la experiencia puede decir qué es lo que sirve y qué no. Por ejemplo, Ajá, no correcto. sé si se acuerda del caso que yo le pasé a usted de un SOA que se hizo en algún momento por alguien que tal vez tenía mucha experiencia y encontramos muchas cosas que podrían ser mejoradas, por decirlo de alguna forma, y otras que hasta pueden dar miedo. Yo no sé si usted se acuerda de ese caso que yo le pasé Sí, un sí, montón sí, de correcto. fotos. Correcto, sí, me acuerdo. Eh, bueno, creo que el problema, porque ya hay cuando uno empieza o cuando uno empieza a ver cómo se hacen los trabajos, ¿verdad? Acá en Costa Rica, al menos en talleres locales, ¿verdad? Cuando yo empecé en esto, pues ya el asunto en esa época, ya hace, digamos, unos 10 años, que tal vez, o 12, que empecé con el carro mío, el asunto era muy empírico. Entonces, ¿qué pasa? Uno hace un SOA o uno hace un carro y créanme que ya y así, sinceramente, ya y me tocó hacerlos así en algún momento porque ya era la capacitación, ¿verdad? Que tuve, ¿verdad? Por así decirlo. Pero uno se va dando cuenta que las cosas no se pueden hacer nada más porque el carro yo lo siento, le pongo el peso ahí y lo soldo. Hay muchas cosas que varían, el piso, entonces, eh, el peso del carro, la posición en la que esté, cuando soldo, que la soldadura jale. Un trabajo bien hecho se debe hacer en el banco de trabajo, digamos, que yo sepa por qué estoy poniendo esa pieza ahí, por qué lleva ese ángulo. El ángulo de los compensadores puede variar, viendo el carro de medio lado, por ejemplo, el ángulo siempre o entre más hacia el frente del diferencial esté mejor para que reciba el impacto, pero él puede ir en posición totalmente vertical y respetarle la posición de los ojos, por decirlo así. El tema de los compensadores, por ejemplo, cuando hablé de colocarlos bien o que trabajen en posición correcta, era más que todo enfocándome en la posición del ojo, que cumpla la función, digamos, de subir y bajar sin que más bien interfiera en la suspensión del carro, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo que usted me dice, digamos, de este carro, del que me compartió, ya no tuve la oportunidad de verlo, hablé con el muchacho y todo, y sí, con solo verlo, habían cosas que corregirle y como dice usted, que mejorarle tal vez, pero él es de Largo, ¿verdad? De Pérez de León, creo, yo. Así es, correcto. Y es que él ya compró el Ajá, carro así. Entonces, ajá, a él más que exactamente. todo, y creo que está acá en esta reunión, yo lo invité, Okay. pero a él más que todo le preocupaba la seguridad y es que es una de las cosas que realmente tenemos que tener mucho cuidado. Exactamente,
disculpe, Jonathan, parte de la historia del cuidado, de lo que usted está hablando, digamos, respecto a la seguridad, o sea, fue pucha, yo créame que la experiencia que he adquirido en el cuidado, en el que hay que tener al tocar un vehículo de una persona en el que van a viajar, familias, fue pucha, es un tema muy delicado. O sea, yo le digo aquí al muchacho que me ayuda a mí en el taller, que eso es lo primero, digamos, siempre hay que pensar eso, ¿verdad? Siempre hay que pensar, yo voy como si yo y mi familia fuéramos a andar en el carro, porque ¿qué genera? Problemas. Bueno, parte de la experiencia que he tenido, un carro con problemas de tabaquillo, eh, por ejemplo, si o sea, se pierde el control, eso sería es una bala de cañón, por decirlo así, ¿verdad? En el momento que se pierde, ya y a mí una vez casi me vuelco un carro, digamos, que le dio tabaquillo, era Ballestas, estaba stock, digamos, no solo a los carros modificados eh, les puede dar tabaquillo, puede quedar mal un carro stock, digamos, ya con problemas en las ballestas, con ojos chinos en el diferencial, pueden generar un montón de problemas. Eh, el tema del tramado, importantísimo el tema del tramado. Después debe hacer una modificación, el carro debe llevarse a tramar. Por favor, busquen personas que conozcan. De hecho, yo les digo que yo tampoco tengo así como ahorita usar, bueno, o sea, a quién recomendar, perdón, para hacer un tramado, porque vieras que a los lugares que llevo a tramar el carro, y no me han dado como la atención que yo quiero o la atención que quiero que me le den al carro, ¿verdad? Yo quiero que me revisen un ángulo del caster y ellos no saben que ese carro tiene ángulo del caster, no saben revisárselo, porque en los otros tipos de suspensión de carros de automóvil, todo el vehículo lo tiene, todos los vehículos lo tienen. Es más fácil identificarlo o traen tornillos ya específicamente para corregir ese ángulo del caster, ¿verdad? Entonces, eh, hay que buscar personas que de verdad sepan tramar esos carros, que conozcan, que me digan, que le digan a uno, sí, mira, acaban de hacer esa modificación, pero el ángulo del caster está demasiado perdido. Y ahora con la tecnología que hay, por ejemplo, eso eh, se podría medir hasta grados, minutos y segundos, digamos, ¿verdad? Pero sí, también es muy importante. No sé, Jonathan, si le aclaré más la duda. Sí, sí, déjeme ver cuánto tiempo nos queda, porque esto Ajá. pareciera que ya se va a reiniciar. Lo que vamos a hacer es, si se reinicia, yo de nuevo vuelvo a pasar el enlace de la segunda parte de la reunión, donde podemos hablar de los otros sistemas y también de las preguntas que tengamos que hacer. Entonces, al igual que llegaron acá a este enlace, por medio del chat del club, vamos a hacer la segunda, ¿verdad?